El problema menciona de que se lanza una flecha a 50 metros por segundo, con un ángulo de tiro de 30 grados. La flecha tiene que ensartar en la manzana. La manzana está 5 metros por debajo de la horizontal de donde es lanzado la flecha. Nos pide encontrar la distancia. Esta distancia para que la flecha justo llegue donde la manzana. Además de eso nos dice de que el viento produce una aceleración horizontal de 2 metros por segundo. Antes de resolver el problema vayamos a analizar de lo que se trata un movimiento parabólico. Un movimiento parabólico es un movimiento compuesto, es un movimiento en dos dimensiones. De forma de que en el eje horizontal el movimiento es rectilíneo uniforme, lo que quiere decir de que la velocidad es constante. Pero en el eje Y el movimiento es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso la velocidad ya no es constante, lo que sí es constante es la aceleración, que para este caso implica la gravedad. Pero en este problema menciona de que existe una aceleración horizontal causada por el viento. Entonces se tiene que considerar de que en el eje horizontal, en el eje X, ya no se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, sino de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dado por la aceleración del viento. Y en el eje vertical seguimos manteniendo como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dado por la gravedad. En general, la distancia en movimiento rectilíneo uniforme acelerado viene dada por la siguiente ecuación, ¿no? La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación la podemos acomodar para el eje Y y para el eje X. Para el eje X queda de forma similar. Distancia es igual a la velocidad inicial pero en el eje X multiplicado por el tiempo más un medio la aceleración en el eje X por el tiempo al cuadrado. Para el eje Y queda de la siguiente forma. Distancia o altura es igual a la velocidad inicial pero en el eje Y por el tiempo más un medio la aceleración en el eje Y, pero en el eje Y está actuando la gravedad, entonces reemplazamos la aceleración por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces esta ecuación corresponde al eje X y la segunda para el eje Y. La velocidad de la flecha de 50 metros por segundo, la velocidad inicial, la podemos descomponer en el eje X y en el eje Y. En el eje X lo vamos a llamar velocidad inicial sub X y en el eje Y velocidad inicial sub Y. No es nada más que la proyección de este vector sobre el eje Y y sobre el eje X con un ángulo de 30 grados. Entonces la velocidad inicial en X queda de la siguiente forma, es igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno de 30 grados. Para la velocidad inicial en el eje Y es igual a la velocidad inicial por el seno de 30 grados. Además de eso, la aceleración, como ya se dijo con anterioridad, la aceleración en el eje X es igual a menos 2 metros por segundo al cuadrado. Sigue negativo, ¿por qué? Porque se está oponiendo al movimiento. Lo mismo sucede con la gravedad. La gravedad es de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Para poder determinar la distancia a la cual se va a encontrar la flecha, el punto de lanzamiento de la flecha hasta la manzana, primero debemos encontrar el tiempo que transcurre desde que se lanza la flecha hasta que ensarta sobre la manzana. Para eso, como tenemos el dato de 5 metros, la altura, podemos usar esta segunda ecuación en el eje Y. Copiamos esa ecuación, pero la altura Y es igual a 5 metros. Es la altura a la que está ubicada la manzana, pero como esa altura está por debajo de donde es lanzado la flecha, entonces el signo que la acompaña es negativo. Y si reemplazamos entonces estos 5 metros, además de eso, la velocidad inicial en Y por velocidad inicial seno de 30 grados, vamos a poder determinar el tiempo. Entonces reemplacemos. Menos 5 metros es igual a la velocidad inicial en Y. Sería igual a la velocidad inicial por seno de 30 grados multiplicado por el tiempo. Más un medio, la gravedad es 9.8 con signo negativo. 9.8 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. La velocidad inicial es 50 metros por segundo. Si reemplazamos eso más, vamos a tener que menos 5 metros es igual a 50 metros por segundo por el seno de 30 grados por el tiempo más por menos un medio 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Todas las unidades están en el sistema internacional, entonces se corresponden. Podemos manejarlo simplemente con los coeficientes, de esta forma.
Menos 5 es igual a 50% de 30 es 25 multiplicado por el tiempo. Menos 1 medio por 9.8 es 4.9 por el tiempo al cuadrado. Este segundo miembro lo llevamos al primero. Nos va a quedar de la siguiente forma. 4.9 por el tiempo al cuadrado menos 25 por el tiempo menos 5 igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática. Podemos resolverla esta aplicando la fórmula general. Decimos de que el tiempo es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Todo dividido entre 2a. Donde los coeficientes a, b y c corresponden a los coeficientes de la ecuación. Esto es a. Todo esto más su signo es b. Y esto es c. Lo que queda para poder determinar el tiempo es reemplazar estos coeficientes en esta ecuación. Al reemplazar en la ecuación tenemos de que el tiempo es igual a menos b, menos por menos más 25 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 25 al cuadrado. Menos 25 al cuadrado. Menos 4 multiplicado por a, que es 4.9, y multiplicado por c, menos 5. Todo esto dividido entre 2 por 4.9. Ahora, el tiempo, si es que consideramos como signo positivo y dejamos de lado el negativo, calculando nos va a dar el tiempo de que es igual a 5.29 segundos. Si es que usamos el signo negativo y dejamos de lado el positivo, nos va a salir que el tiempo es negativo de 0.19. Este valor no lo consideramos. El que vamos a tomar en cuenta es el valor positivo. Entonces, el tiempo que demora la flecha en llegar hasta la manzana es de 5.29 segundos. Por último, como tenemos el tiempo que es de 5.29 segundos, para poder determinar esta distancia d, vamos a usar la primera ecuación que está en el eje x. Es esta. La distancia es igual a la velocidad inicial en el eje x por el tiempo más 1 medio la aceleración en el eje x por el tiempo al cuadrado. Lo que nos pide el problema es la distancia d. Esa distancia d, en vez de colocar x, colocamos esa distancia d. Es igual a la velocidad inicial en el eje x. La velocidad inicial es igual a la velocidad inicial por el coseno de 30 grados. Entonces tenemos de que velocidad inicial coseno de 30 grados multiplicado por el tiempo más 1 medio la aceleración en el eje x es igual a menos 2 metros segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado. Pero ¿cuál es el tiempo? El tiempo que hemos calculado con anterioridad de 5.29 segundos. La distancia entonces va a ser velocidad inicial es de 50 metros por segundo, coseno de 30 grados multiplicado por el tiempo, 5.29 segundos. Los dos se pueden cancelar y nos va a quedar menos 1 metro por segundo al cuadrado multiplicado por el tiempo al cuadrado, que es 5.29 segundos al cuadrado. Haciendo las cuentas de esto, la distancia nos va a dar que es igual a 201.23 metros, que es la distancia que nos pide el problema.